Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 16 del primer libro de Samuel. En el capítulo anterior vimos la triste historia de Saúl, Dios dándole una segunda oportunidad, la cual no aprovechó. Es por eso que su reino fue desechado. Ahora, en el capítulo de hoy se nos presenta el sucesor de Saúl. Estamos hablando de David. Hoy comienza esta maravillosa historia. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, su vida estuvo llena de situaciones de las cuales aprenderemos lecciones valiosas para nuestra vida. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si se entera Saúl me matará. El Señor respondió: Lleva contigo una ternera y dirás: a sacrificar al Señor he venido. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te diga. Y Samuel hizo como le dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y preguntaron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificó también Isaí a sus hijos y los llamó al sacrificio. Es así como comienza esta hermosa historia de la elección de un nuevo rey. Alguien que a pesar de sus errores, sí haría la voluntad del Señor, quien finalmente se constituiría también en un descendiente directo, la raíz de la genealogía del Salvador del mundo, de Cristo Jesús. De esta experiencia, de los primeros textos, quiero resaltar una pregunta: ¿hasta cuándo has de llorar? Saúl era simplemente un recuerdo, alguien que había pasado ya, valga la redundancia, al pasado. Sin embargo, Samuel lloraba constantemente porque su corazón se dolía por lo que había ocurrido con él. Sin embargo, Dios le pregunta: ¿hasta cuándo seguirás llorando por ese recuerdo? Es la primera pregunta que Dios quiere hacerte en esta hora también. ¿Hasta cuándo llorarás por el pasado? ¿Hasta cuándo estarás llorando por esa desilusión amorosa, por ese negocio que no te salió, por esa partida de un ser amado, por esa relación fallida? ¿Hasta cuándo llorarás? Lo que el Señor te está diciendo es: aférrate al presente y sobre todo, mira hacia el futuro. Deja que el pasado se quede allí, atrás, en el pasado. Sin embargo, hay situaciones que nos llevan al extremo de nuestras emociones, a tal punto de deprimirnos, estar ahogados en el llanto y el sufrimiento. Permíteme darte algunos consejos de cómo puedes salir de una situación que te está quitando la felicidad en el presente. En primer lugar, identifica cuál fue el momento en el cual se marcó tu vida que no lo puedes olvidar, y enfréntalo con valentía. Párate frente a ese recuerdo y dile: ya no más. Ya no harás más daño a mi corazón. Así que hoy te saco de mi mente y me aferro al presente y también a mi futuro. Un segundo consejo es que debes seguir las instrucciones divinas. Cuando Dios te ve en una situación como esta, la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra brújula, es el faro que nos guía,
esa luz que nos alumbra la oscuridad en la que nos encontramos. Así que toma tiempo para escuchar la palabra de Dios y sobre todo, utilízala como una lumbrera para tu camino. Un tercer consejo es que debes ocupar tu mente en algo productivo. Si pasas todo el tiempo pensando en ese recuerdo, nunca saldrás de allí. Por lo tanto, ocupa tu mente. Eso es lo que le llaman en la psicología la terapia ocupacional. Ocúpate en algo que pueda distraerte y ayudarte a seguir adelante. Un cuarto consejo es que debes rodearte de personas positivas, personas que te ayuden a seguir, no personas que te recuerden constantemente tus errores, el pasado, ese momento fatídico. Rodéate de personas que te ayuden a tu bienestar físico, emocional y sobre todo espiritual. Y un quinto consejo, toma la decisión de salir de ese estado. Finalmente es una decisión que tú debes tomar. Tú eres el que en este momento te encuentras posiblemente en una situación difícil de depresión. Levántate en el nombre de Jesús y decide salir de allí. El capítulo de hoy nos presenta el momento en el cual Isaí presenta a todos sus hijos delante de Samuel para elegir a un rey. La Biblia registra que este hombre tenía muchos hijos, los cuales hizo desfilar frente a Samuel. En algún momento Samuel pensó que delante de él estaba el rey, el que el Señor estaba buscando, cuando se dejaba llevar por la apariencia. Sin embargo, Dios desechaba todo aquello externo, porque Dios estaba buscando un corazón puro. Es por eso que al terminar de desfilar todos sus hijos, él hace una pregunta, versículo 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿se acabaron tus hijos? Él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Para Isaí, David no era un candidato para ser un rey. Minimizó su edad, sus capacidades, minimizó posiblemente hasta su aspecto físico. Creyó, este es demasiado pequeño para que Dios lo pueda utilizar como rey. Así que lo envió a cuidar las ovejas. Sin embargo, la Biblia registra que cuando vino a Samuel, él le dijo que David había hallado gracia ante los ojos de él y Dios le había indicado, este es, úngelo. Aquí hay lecciones maravillosas que tú y yo debemos aprender. La primera, además de la apariencia, que muchos nos preocupamos por ella, debemos preocuparnos por cuidar nuestro corazón, el interior, nuestros pensamientos, todo aquello que nos conforma y que nos expresa y sobre todo aquello que exteriorizamos con nuestra boca debe estar movido por lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, cuidemos el interior más que el exterior. Un segundo principio que aprendemos es que la elección de los que han de llevar responsabilidad en la obra del Señor es una prerrogativa de Él, no nuestra. Isaí minimizó a David. Samuel posiblemente pudo haber cometido el mismo error si Dios no lo guía. Sin embargo, cuando Dios lo vio, dijo, este es. Dios elige a aquellas personas que Él considera que están capacitadas para llevar adelante su obra. Es una prerrogativa divina, no nuestra. Un tercer principio que aprendemos es que donde quiera que estemos, debemos hacerlo mejor. Sin duda, David cuidaba bien las ovejas. Ese trabajo que parecía insignificante ante los ojos de sus hermanos, David lo hacía bien. Y esto lo catapultó para que Dios lo eligiera para una posición mayor, donde quiera que te encuentres en este momento. Aunque humanamente te parezca una posición inferior a la que posiblemente otros tienen, haz lo mejor donde quiera que estés. Da lo mejor de ti para gloria de Dios. Otro principio que aprendemos es que la unción del Espíritu Santo es lo que garantiza
el éxito de un líder cristiano. Este fue el caso de David. El ungimiento a David con el aceite garantizó su éxito más su obediencia a lo largo de su historia. Aunque cometió errores, éste se arrepintió de corazón. No así el caso de Saúl. Así que podemos aprender estos principios maravillosos de la experiencia de David. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Lo más triste de esta historia lo encontramos en el verso 14. El espíritu del Señor se había retirado de Saúl y un mal espíritu de parte del Señor lo atormentaba. ¿Te das cuenta? Lo peor que le puede pasar a un hombre es ser desechado por Dios. Y no porque Dios lo desea, no porque Dios lo haya predestinado para eso. Dios eligió a Saúl como el rey de Israel. Si éste hubiese seguido instrucciones claras y precisas, hasta este momento la historia hubiese sido diferente. Saúl hubiese sido reafirmado y confirmado en el reinado sobre Israel. Sin embargo, cometió errores. Y no solamente eso, nunca sintió un arrepentimiento genuino en su corazón. Es por eso que el Espíritu de Dios se apartó de él. Muchas veces el Espíritu de Dios llamó al corazón de Saúl. Sin embargo, él endureció su corazón, cerró sus oídos para no escuchar la voz. No cometamos este terrible error. Hay un grave peligro en desechar la voluntad de Dios y hacerla nuestra. Si el Espíritu de Dios se retira de nuestras vidas, estaremos perdidos. Así que hoy sigue el ejemplo de David, un hombre que veremos su historia, a pesar de sus errores, se arrepintió de corazón. Hoy el Señor desea hombres y mujeres no perfectos, pero sí que reconozcan sus errores, algo que Saúl nunca hizo. Así que cuidemos el Espíritu Santo en nuestra vida, con el cual muchos hemos sido ungidos. ¿Te parece si oramos pidiéndole al Señor sabiduría y sobre todo el deseo de hacer las cosas bien? Te pido que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, cuán maravillosa es esta historia que nos deja y encierra lecciones valiosas. Cuán terrible es la experiencia de Saúl, cuyo espíritu lo abandonó por las cosas que él había cometido y que no había confesado ni se había arrepentido. Pero también nos quedamos con la experiencia de David, el que fue elegido no por su apariencia, sino por lo que él era, la esencia de su corazón. Hoy queremos decirte que aquí estamos para servirte en lo que tú desees. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.